Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy traemos una noticia que seguramente va a emocionar a muchísimos de ustedes, especialmente a los seguidores de una de las parejas más queridas y comentadas del mundo del espectáculo turco. Sí, estamos hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como ya saben, ellos han sido el centro de atención mediática durante bastante tiempo, y cada pequeña aparición, cada declaración, cada gesto, es analizado al milímetro por sus fans. Y hoy precisamente tenemos un tema que ha dado mucho de qué hablar: Kerem Bürsin hablando sobre Hande Erçel en una boda. Imaginen el revuelo que esto ha causado. Estamos a punto de sumergirnos en todos los detalles, los posibles significados y las reacciones que estas revelaciones han generado. Así que si son fans de esta carismática pareja, o simplemente les gusta estar al tanto de las últimas novedades del entretenimiento turco, asegúrense de quedarse hasta el final. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les recuerdo la importancia de darle a ese botón de suscripción que ven por ahí. Es gratis y nos ayuda un montón a seguir trayéndoles contenido así de interesante. También activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Bueno, como les adelantaba, el tema de hoy gira en torno a unas declaraciones de Kerem Bürsin que han puesto a todos a especular. Se trata de un evento social, una boda, donde Kerem se encontró con la prensa y, como era de esperar, la pregunta inevitable sobre Hande Erçel surgió. Y lo que dijo, o más bien la forma en que lo dijo, ha sido interpretada de muchas maneras. Los detalles que tenemos hasta ahora indican que Kerem fue abordado por los periodistas mientras disfrutaba de la celebración, y en un momento dado, se le preguntó sobre Hande. La respuesta de Kerem no fue un simple sí o no, sino que estuvo cargada de ese encanto que lo caracteriza, dejando entrever algo más. Algunos medios lo han titularizado como revelaciones, lo cual ya nos da una pista de la magnitud del asunto. No se trata solo de una mención casual, sino de algo que, al parecer, ha tenido cierto peso. Vamos a desglosar un poco lo que se ha dicho y lo que se ha interpretado. En primer lugar, la situación de una boda es un escenario propicio para las preguntas sobre relaciones. Es un ambiente de alegría, de celebraciones, y si hay algún tema que esté flotando en el aire, es la vida sentimental de las celebridades. Kerem, al ser una figura pública y con una historia tan mediática con Hande, sabía perfectamente a qué se exponía. La forma en que abordó la pregunta es clave. Se dice que Kerem sonrió, hizo un gesto con la cabeza y luego añadió unas palabras que, si bien no fueron explícitas, sí que generaron una ola de comentarios. Los reporteros, siempre astutos, intentaron sacarle más información, pero Kerem mantuvo esa habilidad de esquivar las preguntas directas sin parecer evasivo, dejando a la imaginación de todos volar. Una de las interpretaciones más fuertes es que Kerem no negó nada, ni tampoco confirmó explícitamente una reconciliación o un nuevo comienzo. Más bien, pareció sugerir que la relación, o al menos la conexión entre él y Hande, sigue existiendo de alguna manera. En la cultura turca, los gestos y las sutilezas tienen un gran significado, y en este caso, la forma en que Kerem respondió se interpreta como un reconocimiento de la importancia de Hande en su vida, incluso si no están juntos sentimentalmente en este momento. Podríamos estar hablando de una amistad muy fuerte, de un respeto mutuo inquebrantable o quizás, solo quizás, de ese algo que todavía queda flotando entre ellos y que el público no ha dejado de esperar. Los fans, por supuesto, se han volcado en las redes sociales. Los hashtags relacionados con Kerem y Hande se volvieron tendencia casi al instante. Los comentarios varían desde la euforia total por una posible reconciliación, hasta la esperanza de que mantengan una relación de amistad sana y positiva. Es fascinante ver cómo una simple declaración puede generar tanta pasión y debate. Para muchos, la química entre Kerem y Hande es innegable, y esa es una de las razones por las que su historia ha capturado tanto la atención. Verlos juntos en pantalla en proyectos como Sen Kalkam fue algo que conectó profundamente con el público, y esa conexión se ha extendido mucho más allá de la ficción. Analicemos las posibles palabras o frases que Kerem pudo haber utilizado. Sin tener la transcripción exacta, y basándonos en los reportes de la prensa, podemos inferir que fue algo en la línea de Hande es una persona muy especial, o siempre tendremos un vínculo especial. Estas frases, aunque parecen inocuas en el contexto de su historia, cobran un significado mucho mayor. No es lo mismo decir eso de una expareja con la que se ha perdido el contacto, que decirlo de alguien con quien se ha compartido tanto profesional como personalmente. La forma en que se pronunciaron estas palabras, el tono de voz,
la expresión facial de Kerem, todo contribuye a la interpretación. Es importante recordar que Kerem Bürsin y Hande Erçel son profesionales talentosos y que, a pesar de las especulaciones, su enfoque principal siempre ha sido su carrera. Ambos han estado trabajando en nuevos proyectos, lo que demuestra su dedicación y su ambición. Sin embargo, es natural que la prensa y los fans sigan interesados en su vida privada, especialmente dada la intensidad de su relación pasada. Las bodas como eventos sociales son puntos de encuentro donde se cruzan muchas vidas y carreras, y a menudo, son el escenario perfecto para que surjan estas preguntas. Las reacciones en redes sociales son un espejo de la devoción de los fans. Se han compartido fotos y vídeos del evento analizando cada detalle del atuendo de Kerem, su comportamiento, y por supuesto, buscando cualquier indicio que pudiera estar relacionado con Hande. Algunos usuarios han compartido sus esperanzas de verlos juntos de nuevo, mientras que otros prefieren enfocarse en su bienestar individual y en el respeto a sus decisiones. Lo que sí es un hecho es que la mención de Hande por parte de Kerem ha reavivado el debate y ha mantenido viva la llama de la curiosidad. Otra perspectiva interesante es cómo esta situación afecta la percepción pública de ambos. Si Kerem habla de Hande de una manera positiva y respetuosa, esto refuerza la imagen de ambos como personas maduras y con un gran aprecio por las relaciones significativas. Si por el contrario las palabras hubieran sido negativas o indiferentes, la percepción podría haber sido muy diferente. En este caso, los reportes sugieren que las palabras de Kerem fueron cariñosas y respetuosas, lo cual es algo que sus fans aprecian. Para entender completamente la magnitud de estas revelaciones, debemos considerar el contexto de su separación. Las separaciones de celebridades siempre son objeto de escrutinio, y si bien nunca se conocieron los detalles exactos de su ruptura, se especuló mucho al respecto. Por eso cualquier declaración que indique que aún hay un vínculo, una conexión emocional o un aprecio profundo, es vista como una señal importante. Piensen en ello desde el punto de vista de un fan. Después de haber seguido su historia de amor en pantalla y en la vida real, verlos separados puede ser un poco decepcionante. Por lo tanto, cualquier indicio de que la relación, en alguna forma, no ha terminado por completo, genera una esperanza y un interés renovado. Es como si una parte de la audiencia esperara que el cuento de hadas, de alguna manera, pudiera tener un nuevo capítulo. Además, en el mundo del entretenimiento turco, las relaciones entre actores a menudo se convierten en parte del atractivo de sus proyectos. El carisma que emanaba de Kerem y Hande juntos era palpable, y esa energía se trasladaba a sus actuaciones. Por eso, la idea de que esa conexión pueda seguir existiendo fuera de la pantalla es algo que cautiva a muchos. También es importante destacar la discreción que Kerem manejó la situación. En una boda, un evento personal y familiar, ser abordado por la prensa puede ser invasivo. Que Kerem haya respondido a las preguntas de una manera tan diplomática y al mismo tiempo, tan reveladora, demuestra su habilidad para navegar estas situaciones complejas. No huyó de la pregunta, pero tampoco se expuso de forma innecesaria, manteniendo un equilibrio. Las redes sociales, como siempre, han sido un hervidero de opiniones. Hemos visto comentarios de todo tipo, desde aquellos que piden a Kerem y Hande que vuelvan de inmediato, hasta aquellos que les animan a seguir sus caminos individuales y les desean lo mejor. Pero lo que une a la mayoría de los comentarios es el cariño y el respeto que ambos generan como personas y como artistas. Ahora, ¿qué significa esto para el futuro? Es imposible saberlo con certeza. Podríamos estar ante el preludio de una reconciliación, o simplemente ante la confirmación de una amistad sólida y duradera. Lo que sí sabemos es que la mención de Hande por parte de Kerem en un evento social como una boda ha generado un gran interés y ha mantenido viva la conversación. Y esa es en sí misma una forma de revelación, la revelación de que la conexión entre ellos sigue siendo relevante para ellos y definitivamente para su público. En resumen, Kerem Bürsin, en una reciente boda, fue preguntado sobre Hande Erçel, y sus declaraciones, si bien no fueron explícitas, dejaron entrever un cariño y un respeto muy profundos, sugiriendo que la conexión entre ellos sigue existiendo de alguna manera. Esto ha generado una gran conmoción en las redes sociales, con fans expresando sus esperanzas y sus deseos para la pareja. La forma en que Kerem manejó la situación, con esa mezcla de carisma y discreción, también ha sido elogiada. Así que para recapitular rápidamente lo que hemos cubierto hoy, hemos explorado las recientes declaraciones de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel en una boda, las diversas interpretaciones que esto ha generado,
las intensas reacciones de los fans en redes sociales, y el posible significado de estas palabras en el contexto de su relación pasada. Ha sido un tema que ha dado mucho de qué hablar, y es fascinante ver cómo la vida de estas celebridades sigue cautivando a tanta gente. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este vídeo. Ha sido un placer compartir esta información con ustedes y analizar juntos este tema tan interesante. Espero de verdad que lo hayan disfrutado y que les haya parecido informativo y entretenido. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es su interpretación de las palabras de Kerem? ¿Creen que hay esperanza de una reconciliación, o simplemente es una muestra de una amistad duradera? Dejen sus comentarios abajo, estamos ansiosos por leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es muy valiosa para nosotros y para la comunidad de nuestro canal. Y antes de despedirnos, si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido similar, no olviden darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Kerem y Hande, o que simplemente disfruten de las noticias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que les llegue la notificación cada vez que subamos un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima.